buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Qué bueno que estamos aquí presentes, algunos de nosotros como parte de la familia Victoria en Cristo. Es un privilegio poder estar aquí reunidos. Dice la palabra del Señor que donde están los congregados en su nombre, Dios está en medio de ellos, y gracias por la presencia de aquellos que están aquí y también por los que nos están viendo desde su casa. En esta semana nos enteramos que algunas familias de nuestra iglesia están un poquito enfermas. No nos extraña, ¿verdad? A veces, antes teníamos el temor de decir, está enfermo de COVID, ¿verdad? Pero ahora no, ahora sabemos que es una normalidad en cierto sentido, ¿no? Y pues algunos hermanos están enfermos. Solamente les pedimos de favor a todos los que estamos aquí presentes que sigamos cuidando nuestra salud, que sigamos tomando las medidas. Tamaulipas bajó otra vez el semáforo rojo, pero gracias a Dios por los que estamos aquí presentes, porque sabemos de que Dios nos ha protegido, nos ha cuidado, y a Él sea toda la gloria y la honra, ¿verdad? Hermanos, también damos gracias a Dios por los que nos están viendo desde sus casas, como mencionamos. En lo particular, me da mucho gusto ver que a veces durante la semana, durante el culto, algunas personas también entran a vernos, pero también después del culto hay otras personas que siguen viendo nuestra transmisión, y llegamos a muchas gentes, a muchas personas, les mandamos saludos, bendiciones para todos, y queremos retomar el día de hoy el tema que hemos estado tratando como iglesia, desde recuperar algunas cosas, así como necesitamos recuperar la economía, se necesita recuperar pues la salud, se necesita recuperar muchas cosas como sociedad después de la pandemia. Cuanto más las cosas espirituales, ¿verdad? Necesitamos recuperar muchas cosas, pero hoy vamos a hablar precisamente de la importancia de recuperar la fe. ¿Cuántos tienen fe? Levanten su mano los que tienen fe. Sí, tenemos fe. Ahorita vamos a hablar un poquito acerca de la fe, porque a veces tenemos un mal concepto de lo que es fe, y hoy vamos a analizar nuestra fe, a ver si es de acuerdo a la fe bíblica o es de acuerdo a la fe que a veces nosotros escuchamos o vemos de otras personas, ¿verdad? Si es el contexto bíblico o está de acuerdo al contexto de lo que la gente habla de el tener fe. Y es importante que nosotros aprendamos entonces a recuperar la fe. Hace un momento la hermana me dijo, hermano, ¿hay una lectura bíblica? Le dije no, porque vamos a hablar de 2 capítulos completos. Vamos a estar hablando de Santiago, capítulo 1 y capítulo 2. O sea que si hacemos la lectura ahorita, sería muy larga, ¿no? Entonces vamos a ir viéndola poco a poco, y vamos a ir analizando estos 2 capítulos, repito, de la carta del apóstol Santiago. Santiago, o Jacobo, ¿verdad? También, hermano de nuestro Señor Jesucristo, él escribe algunas cosas importantes acerca de la fe. Y muchas personas cuando leen Santiago pueden decir que Pablo y Santiago pareciera que se contradicen respecto a la fe o respecto al tema de la salvación, porque Pablo nos habla que la fe, en la mayoría de las cartas nos habla que la salvación es por fe, ¿verdad? Eso es lo que nos dice. Pero Santiago nos dice que la salvación no solamente se trata de fe, sino también de obras, ¿verdad? Y entonces pareciera que hay una contradicción. Bueno, ¿la salvación es por fe o es por obras? Y nosotros como cristianos decimos es por fe, la salvación es por fe, pero vamos a entender qué tipo de fe, porque, repito, hay diversos tipos de fe, y por eso la gente está confundida. Por ejemplo, voy a dar algunos ejemplos de tipo de fe. Hay gente que tiene una fe circunstancial, y yo lo he mencionado en algunas ocasiones. ¿Qué es una fe circunstancial? La fe circunstancial es que cuando me va mal, creo en Dios, y cuando me está yendo mal, Diosito, ayúdame, y Diosito, mira, si tú me concedes este milagro, si tú me sanas, si tú me das este trabajo, si tú haces esto, dices, Señor, yo me voy a consagrar. Y nada más se cumple lo que le pedimos a Dios. ¿Y qué pasa con aquella persona que prometió seguir a Dios o hacer algo? Se olvida. Esa es una fe circunstancial, está basada conforme a las circunstancias. Hay gente que es al revés. Cuando le va bien, sí cree en Dios.
Cuando le está yendo bien, no, Dios me bendice, Dios es un Dios bueno con nosotros, es un Dios de toda dádiva y todo don perfecto, descienden de lo alto, del Padre de las luces, ¿verdad? Muy, muy bíblicos, pero nada más empiezan pruebas. ¿Qué pasa con su vida? Se alejan de Dios. No, Dios no existe, a mí Dios no me escucha, Dios se ha olvidado de mí y se alejan del Señor. Entonces una fe, repito, una fe circunstancial. Hay otros que tienen intelectual, que es parte de lo que la Biblia menciona también aquí en Santiago, lo vamos a ver. La fe intelectual, ¿cuál es? Es aquella fe donde la gente se basa en su conocimiento. Miren, por ejemplo, voy a hacer unas preguntas. ¿Cuántos creen que Benito Juárez existió? Realmente son los que creen que Benito Juárez existió. Sí, yo creo que Benito Juárez existió. Pero a mí Benito Juárez, solo sé que hizo una gran reforma, pero no hace algo por mi vida en la actualidad. No puedo ir yo más allá del intelecto, de saber que él nació en Guelatao. Yo tuve la oportunidad de ir a Guelatao también, en la Sierra Juárez, y allá hay un monumento muy grandísimo a Juárez. Está la masonería y al lado de la masonería, allá está precisamente el monumento a Juárez. Y sabemos que existió Benito Juárez, ¿verdad? Pero hasta ahí. Mucha gente, lo mismo pasa con Jesús. Conocen de Jesús, saben que Jesús nació en Belén de Judea, saben que Jesús nació de una virgen, saben que Jesús dio su vida, que a la edad de los 30 años empezó su ministerio, a los 33 años murió, y hasta ahí se acabó. No los vemos con un cambio real. Eso es una fe intelectual. Hemos hablado de la fe circunstancial y la fe intelectual. Pero vamos a hablar entonces de lo que es la fe verdadera. Repito, Pablo y Santiago no se contradicen. Lo que hacen es complementar el sentido de la fe y hablarnos de lo que realmente es fe. Pablo pone énfasis más en la fe salvadora y Santiago pone el énfasis en la fe práctica. Esa es la gran diferencia. Mientras uno habla de la fe salvadora, Pablo está hablando de lo que se necesita para poder ser salvo, y para poder ser salvo necesitamos poner toda nuestra confianza en la obra redentora de Cristo. O sea, él está hablando de una fe salvadora, pero Santiago no está hablando de esa fe, está hablando de una fe práctica, de lo que realmente el cristiano debe de hacer, y por eso no se contradicen. Recuerden que Pablo dice que somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero luego en el versículo 10 de Efesios capítulo 2, que es donde estoy mencionando, Efesios 2, versículo 10 dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? ¿Alguien sabe para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces, lo que hace es complementarse. Uno habla de la fe salvadora y el otro de la fe práctica. Y juntos pueden caminar, pero a veces nos encanta a nosotros buscar discrepancias en la Biblia para poder decir, está equivocado, que en realidad no, repito, se complementa. Y hablando de esto, entonces Santiago presenta la fe práctica. Comienza esta sección y miren, nos presenta dos preguntas. Versículo 14 y 16 de Santiago 1. ¿Qué nos dice? Dos preguntas interesantes. Versículo 14 y versículo 16. Dice, sino... Disculpen, no es el 14 y el 16, estoy buscando las preguntas donde se nos están presentando. No, primero nos dice de qué sirve y luego de qué aprovecha. Si alguien me quiere ayudar también, me gustaría que lo hiciera, ¿verdad? Ahí mismo, en ese capítulo, nos está haciendo dos preguntas. ¿De qué sirve? Y luego nos pregunta de qué aprovecha. Si alguno dice tener fe
y no tiene obras, ¿verdad? Está en este capítulo haciendo esas preguntas, ¿verdad? Está en el versículo 14, pero es en el capítulo 2. Yo estaba mencionando el capítulo 1. Capítulo 2, ¿ya lo encontraron? Sí. Dice capítulo 2, versículo 14, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovecha? Y luego en el 16, luego nos vuelve a preguntar, ¿verdad? ¿De qué aprovecha? ¿Sí? Es algo interesante porque a veces nosotros, hermanos, decimos tener fe, pero nuestra fe no es una fe práctica, es una fe que solamente es intelectual, que solamente es conocimiento, pero no ha ido más allá. Santiago desde el principio está condenando muchas cosas, como la hipocresía, el doble ánimo, el solo leer y hacer las cosas. Y entonces nos está diciendo que la fe genuina no se trata solamente, hermanos, de conceptos. No es conceptos. Nosotros como cristianos tenemos que aprender que va más allá, la fe va más allá de la simple idea de venir cada domingo y sentarnos aquí en el templo para tener un bonito culto, un bonito tiempo de adoración. Eso no es fe. Eso es religiosidad, no religión. Ahorita vamos a hablar de eso. Es religiosidad. Y mucha gente se vuelve religiosa porque solamente hace eso. Domingos muy contentos, alabando al Señor, y el resto de la semana, ¿qué? Y no quiero decir que el resto de la semana tienes que estar en otros cultos, sino que tienes que analizar tu vida si realmente tienes una fe auténtica o no la tienes. Vamos a lo siguiente. Hay mucha diferencia entre lo que somos y lo que hacemos. Capítulo 1, versículo 23. Mire lo que dice las Escrituras. El que mira, en el 23, dice así, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Luego se le olvida. Y en el versículo 26 que dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que se engaña su corazón, la religión de tal es vana. Otra vez, no se trata solo de leer, no se trata solamente de conceptos, no se trata de tu pensamiento, sino de lo que pones en práctica. Hay mucha diferencia entre lo que somos y entre lo que hacemos. Es más fácil actuar como cristiano que reaccionar como cristiano. ¿Qué significa esto de actuar y reaccionar? Muchos actuamos como cristianos. Viene el domingo y estamos actuando como cristianos. Vamos al templo. Pero en el momento en que sales de aquí de la iglesia y de repente se van los esposos o se van cualquiera y hay un conflicto, ¿cómo reaccionas? Vamos a suponer, sales de aquí con tu carro y vas al bulevar y se te atraviesa alguien. ¿Cómo reaccionas? Es muy diferente actuar como cristiano que reaccionar como cristiano. Cuando estás enfermo, ¿cómo reaccionas? Cuando tienes un problema, ¿cómo reaccionas? ¿Me estoy explicando? Eso es la fe. La fe va más allá de las simples creencias, de los simples conceptos. ¿Cómo reaccionas como creyente? Una fe verbal no puede salvarte. Si alguien de aquí tiene ese tipo de fe, déjame decirte que necesitas una fe auténtica para la salvación. No es posible que como creyentes digamos creer en Dios y vivamos de otra forma. Eso no es fe. Vamos entonces a seguir hablando un poquito de la fe antes de entrar a la explicación del texto. Fíjense que este tema es interesante, todavía no hemos entrado a la explicación completa de Santiago, pero la discusión entonces de este libro no es si la salvación es por fe o por obras, sino qué clase de fe tienes, ¿verdad? Eso es interesante. Esa es la discusión, no que si es por fe o por obras,
¿Eres salvo o no eres salvo? ¿Se pierde o no se pierde la salvación? Voy a decirles algo, la salvación no se pierde. Y si se pierde, depende de quién la tiene. Miren, yo siempre, cuando me preguntan de ese tema sobre la salvación, me dicen, oye, ¿y la salvación se pierde? Le digo, pues depende de quién la tiene. Si la tienes tú, la vas a perder. Si yo tengo la salvación, la puedo perder. Pero yo no tengo la salvación. ¿Saben quién tiene mi salvación? Dios. Y Él es poderoso, dice Pablo, que puede guardar mi depósito para aquel día. Y estoy seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Quién tiene mi salvación? Dios la tiene. ¿Alguien quiere arrebatarle mi salvación a Dios? Que se pelee con Dios. Ni el diablo mismo puede quitarme la salvación, porque no la tengo yo, la tiene Dios. ¿Sí me estoy explicando? Eso es importante entender, hermanos. Esa es la fe auténtica, la fe salvadora. No se trata de que si eres salvo o no eres salvo, qué clase de fe tú tienes realmente en Dios. Santiago es el libro de la fe, y si no, nos dice que si no existen evidencias, se pone en duda la existencia de la fe. Si no hay evidencias, se pone en duda la existencia de la fe. ¿Qué dijo Jesús? Por sus frutos es conocido un árbol. Así de sencillo. Así de sencillo, hermanos. Nosotros vamos a ser conocidos por lo que hacemos, por nuestros frutos. Así que vamos entonces a hablar un poquito de la fe. El tema es recuperando lo perdido y vamos a recuperar la fe. Recuperemos la fe en medio de las pruebas. Versículos 2 y 4. Lean conmigo, por favor. También están en su casa. Voy a pedirles que lean este pasaje, versículos del 2 al 4. ¿Ya lo tienen? Dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Observen bien lo que dice: diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Importante. ¿Qué dice la Biblia aquí? ¿Es prueba de qué? De la fe. ¿Cuántos tienen fe? Les pregunté hace un momento y todos levantaron su mano. Tenemos fe en Dios. ¿Tienes fe? El que tiene fe, ¿sabes que tu fe va a ser puesto a prueba? ¿Cuántos quieren pasar por la prueba de la fe? Muy poquitos. ¿Cuántos quieren pasar por la prueba de la fe? Mire, porque cuando pasamos por la prueba, es interesante. Tú y yo vamos a pasar por la prueba. Todos, absolutamente. Y cada quien va a tener una prueba diferente. Diversas pruebas de fe. Aquí nos menciona la Biblia que son muy diversas estas pruebas. Y la fe se prueba para saber si es verdadera o no es verdadera tu fe. El domingo pasado el hermano Eric, que estaba predicando, hablaba incluso acerca de uno de los personajes más interesantes de la Biblia, el caso de Lázaro, y sus hermanas. Y resulta que Lázaro tenía una amistad muy profunda con Jesús. Y las hermanas tenían una amistad muy profunda con Jesús. Pero se enferma Lázaro. ¿Y qué sucedió? Van y dicen al maestro, dicen, le van con Jesús, le dicen: el que amas está enfermo. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Qué fue lo que dijo Jesús respecto a su enfermedad? Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria del Señor, ¿verdad? Y Dios puso a prueba la fe de Marta y de María. Puso a prueba su fe. Y cuando Él llega, ¿qué le dicen? Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Estaba puesta a prueba la fe. Mas ahora sé que todo lo que pidas al Padre, Él te lo va a dar. ¿Tenían fe o no tenían fe?
Miren qué tremendo, porque muchas veces, hermanos, nuestra fe es puesta a prueba. Y tú y yo vamos a ser probados de diversas maneras, de diversas formas. Y hay que tener fe en medio de las pruebas. No puedes tener una fe circunstancial, sino una fe verdadera que tú puedas considerar lo que viene en tu vida y que Dios va a hacer cosas grandes. Yo no sé cuántos creen que Dios va a hacer cosas grandes en medio de la prueba. Pero todos vamos a pasar por pruebas. A lo mejor alguien está pasando por enfermedad, a lo mejor alguien está pasando por una carestía, a lo mejor alguien tiene problemas en su trabajo, a lo mejor alguien tiene problemas en la familia. Están pasando por diversas pruebas. Entendamos que es muy diferente la prueba que la tentación. Ahorita vamos a hablar de ello. Pero cuando tú pasas por una prueba, voy a decirte cuál es la prueba por excelencia en medio de la prueba. ¿Qué dice la Biblia? Este versículo que estamos leyendo: hermanos míos, tened, ¿qué dice la Biblia? Por sumo gozo. La prueba más grande es la actitud que tú vas a tener o que nosotros vamos a tener cuando enfrentamos las pruebas. ¿Cómo pasas la prueba? ¿Con gozo o quejándote? Ay, es que yo estoy enfermo, ay, y me está yendo mal, y vivimos quejándonos en medio de la prueba. ¿Y cuántos están gozosos en medio de la prueba? Yo en una ocasión fui a visitar a un pastor que estaba hospitalizado, y cuando fui al hospital a verlo, estaba el pastor riéndose, y estábamos riéndonos en el hospital. Otros quejándose, dolor, todos. Pero él estaba riendo. Qué sorprendente, ¿no? ¿Cómo atraviesas tú tus pruebas? Hay problemas con tus papás, los jóvenes, o los papás, hay problemas con tus hijos. ¿Cómo estás enfrentando esa prueba? ¿Con gozo? ¿O lo enfrentas con tristeza, con pena, con dolor, con amargura, con resentimiento? Y puedo decir un montón de cosas, ¿no? Pero la mayor prueba es cómo enfrentas tú las cosas. ¿Qué actitud estás tomando en medio de la prueba? Porque cuando tú tomas una actitud correcta, es porque tienes fe. ¿Cuántos creen que Dios está con ustedes en medio de la prueba? Entonces, si Dios está conmigo en medio de la prueba, ¿cuál debe ser mi actitud? Gozo. Si yo tengo fe y creo que Dios va a hacer un milagro y que va a estar en medio de mi problema, ¿cómo debo de enfrentar esa prueba? Con gozo. El gozo no me lo pueden quitar. Eso habla de una fe correcta. Esa es la fe auténtica. Recuperemos la fe en medio de las pruebas. Si estás pasando por algún problema o alguna prueba, recupera tu fe. Toma gozo en el Señor, confía en Él, toma la actitud correcta y Dios te va a ayudar. Ahora, vamos a pensar lo siguiente. Ya hablamos de recuperar la fe en medio de las pruebas, pero quiero mencionar el fruto que trae cuando tú enfrentas correctamente la prueba. ¿Qué sucede cuando tú tomas la actitud correcta? Dice la Biblia, más sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué es lo que va a producir? ¿Qué produce? Paciencia. Va a producir paciencia. Primero, es lo primero que produce. Paciencia es el fruto. Paciencia. ¿Cuántos quieren paciencia? Y le piden a Dios, Dios, mándame paciencia. ¿Sabes qué te va a mandar para que tengas paciencia? Te va a mandar pruebas. Señor, dame paciencia. Aquí te va una prueba para que tengas más paciencia. Ahora hay dos cosas. Va a pedir paciencia. No, hay dos maneras en que vas a aprender la paciencia. O la aprendes por la correcta, o la aprendes de la forma incorrecta, pero Dios va trabajando más en ti y más y más y más. Porque cuando tú pases la prueba, dice las Escrituras que vas a recibir esa paciencia, y no solamente la paciencia. ¿Qué más vas a recibir? Dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos. Segundo fruto,
aparte de paciencia, ¿qué va a hacer Dios contigo? Te va a perfeccionar. Te va a perfeccionar porque vas a ser diferente, vas a salir diferente, vas a comprender muchas cosas. Miren, a mí me sorprende mucha gente que atraviesa por algún problema. Por ejemplo, cáncer, uno de las dificultades más grandes para algunos seres humanos. Y de repente esa persona no sabía ni qué era el cáncer, ni los medicamentos que se usan, no conocía muchísimas cosas. Después de atravesar toda la prueba, esa persona está consciente de las necesidades de otros, conoce qué es el cáncer, cómo se trata, dónde ir, y esa persona puede ayudar a otro. ¿Dios lo perfeccionó o no lo perfeccionó? Quedó más perfecto, pero tenemos miedo cuando enfrentamos las pruebas. Y no solamente eso, también produce conciencia. Miren, la Biblia en este pasaje, la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y ¿qué más? ¿Y qué? Cabales. ¿Qué significa ser cabales? Sí, ¿verdad? Una persona cabal es una persona que piensa. Ya las cosas no las miras de la misma forma que la veías antes. Ahora eres diferente. Retomemos entonces la fe en medio de las pruebas. Recuperemos esa fe. Segundo lugar, vamos a hablar entonces de recuperar nuestra fe, no solamente en medio de las pruebas, sino en la sabiduría. Dense cuenta que está hablando de fe, no está hablando a pesar que toca muchos temas como la prueba, pero está hablando de fe, la fe en medio de las pruebas. Ahora va a hablar de la fe en la sabiduría. Versículos siguientes, del 5 al 11. Vamos a leer juntos, por favor, del 5 al 11. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida, ¿con qué? Con fe. Observen bien, hermanos, estamos hablando de la fe, no estamos hablando de la sabiduría, estamos hablando de la fe. Es importante recuperar la fe en medio de la sabiduría. Dice las Escrituras, pida con fe, sigamos, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra, y no piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol como con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura, su hermosa apariencia. Así también se marchita el rico en todas sus empresas. Eso es lo que dice la palabra del Señor, recuperando la fe en la sabiduría. En la sabiduría se necesita tener fe. ¿Quieres ser sabios? ¿Cuántos quieren ser sabios? Necesitamos fe. No estoy hablando de inteligencia. Repito, la inteligencia, todos somos inteligentes. Todos somos inteligentes y está comprobado de que existen diversos tipos de inteligencia. Diversos tipos de inteligencia. Yo me acuerdo, por ejemplo, de aquellos famosos camioneros antiguos, ¿no? Agarraban y sin usar el clutch, sacaban la velocidad, metían la siguiente velocidad. Yo no sé cuántos se acuerdan de eso. Aquí hay unos hermanos que a lo mejor nuestro hermano Toniel, ¿verdad? Los camioneros antiguos metían la velocidad. ¿De qué manera? Nada más escuchaban el motor y cuando de repente metían la velocidad sin meter el clutch, y nosotros, ¿verdad? Y algunos que nada más a pesar que meten el clutch, todavía se escucha el que truena la caja de velocidades, ¿no? Porque esa persona es inteligente en un área, mientras que otro es inteligente en otra área. Hay inteligencia emocional,
Hay diversos tipos de inteligencia. Y mis hermanos, creo que ser inteligente es una cosa, ¿verdad? Pero ser sabio es otra. Ser sabio es otra. Definitivamente, por eso es que la Biblia nos hace esa separación entre ser inteligente y ser sabio. Yo he conocido personas que han graduado de la universidad con excelente calificación y son personas que trabajan en una oficina o que no trabajan ni siquiera de lo que estudiaron. Porque el inteligente conoce, el sabio pone en práctica su conocimiento. Y he conocido personas que al revés, ¿verdad? Ni estudios tienen y les dicen ingeniero, les dicen licenciado, les dicen un montón de cosas, ¿verdad? Pero esas personas son inteligentes, pero ¿cuántos son sabios? Para la sabiduría se requiere de fe. ¿Sí? Para ser sabio se requiere de fe. Es lo que dice la palabra del Señor. Si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Pídala. ¿Y pídala cómo? Con fe. El hombre más sabio de la tierra, Salomón. Dios se le presenta y le ofrece 3 cosas, ¿verdad? ¿Recuerdan esa historia? Le ofrece 3 cosas. Y dentro de ellos le ofrece también riqueza y le ofrece sabiduría. ¿Qué escogió? Sabiduría. Y con la sabiduría vino todo lo demás. Desde allá era sabio. Desde ese principio de tener en cuenta la sabiduría por excelencia, ya era sabio. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Eso dice la palabra del Señor. Y no es el conocimiento, El principio de la sabiduría no se trata de conocimiento, se trata de que realmente nosotros podamos tener el temor de nuestro Dios. Y eso nos va a dar más sabiduría. Es importante que la fe sea práctica, que la fe se mencione en cuanto a nuestra sabiduría. La sabiduría proviene de Dios y es importante saberlo, pero la fe es indispensable para tenerla. Tú no puedes tener sabiduría si no tienes fe, aunque te esfuerces, aunque sigas buscando más sabiduría. La verdadera sabiduría se encuentra en tener fe en Dios, en poder conocer a Dios. Cuando nosotros lo hacemos vamos a ser sabios, pero no solamente hay que obtener la fe, no hay que obtener la sabiduría, hay que mantener la sabiduría. ¿Cómo se mantiene la sabiduría? Con humildad. Porque una persona, cuando se empieza a ser sabio, ¿qué le sucede? Entra la vanidad, la arrogancia, la soberbia. La sabiduría, hermanos, viene con una responsabilidad y una carga muy fuerte. Salomón lo dijo: el que añade sabiduría, el que añade inteligencia, añade dolor y aflicción de espíritu. Mientras más sabio te vuelves, más consciente de todas las cosas eres. Y te da responsabilidad. Así que cuando te vas haciendo más sabio, ¿qué tienes que tener para que pueda haber un balance? Humildad. Por eso dice la Biblia en este texto, ¿verdad? Dice: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico, en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. En otras palabras, no te vayas a gloriar. ¿Eres humilde o eres rico? Tienes que hacer un balance en tu vida. ¿Qué prefieres? Dios trata con nosotros de diferente forma. Y dice la palabra del Señor que antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Si Salomón hubiera sido mexicano, hubiera dicho: mientras más alto estés, más grande es el porrazo, más fuerte es el porrazo, ¿no? Pero como no era mexicano, dijo: antes del quebrantamiento es la soberbia. Si eres soberbio, ¿sabes qué va a pasar con tu vida? Dios te va a quebrantar.
Antes de la caída, la altivez de espíritu. Si tú eres arrogante, vas a caer. Caemos. Por eso es que hay que ser humildes, porque para obtener la sabiduría se necesita fe, pero para se necesita humildad. Qué importante es que nosotros entendamos lo que el Señor nos quiere decir en su palabra. Vamos a continuar. El tema es muy largo, hermanos, espero que no se me canse, pero estamos tratando de recuperar la fe en la prueba, la fe en la sabiduría. ¿Se necesita fe en las tentaciones? ¿Ustedes qué creen? Sí, se requiere de fe cuando somos tentados. No solamente se requiere fe cuando quieres un milagro de Dios. Mucha gente solamente cuando habla de fe, habla de obtener un milagro, cree en Dios para que Dios te bendiga. Pero ¿crees en Dios para poder salir de la tentación? ¿Para dejar tus vicios? ¿Para dejar los pecados? Vamos a ver qué dice la palabra del Señor en los siguientes versículos. Del 12 al 25 nos empieza a hablar de algunas cosas interesantes. Voy a tratar rápido, si me confundo en parte de la lectura, discúlpenme, pero voy a tratar de leer rápido. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, dice la Biblia, porque cuando haya resistido la prueba, observen la diferencia, tentación, prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia, o sea, deseos carnales, es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, esos deseos carnales, después que han concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo desciende de lo alto del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para tardo para porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Es lo que nos muestra la palabra de nuestro Señor en cuanto a la fe y las tentaciones. Nos habla de dos cosas: tentación y prueba. Bienaventurado el hombre que soporta la tentación. ¿Cuántos han sido tentados aquí? Levanten su mano los que sí han sido tentados. No vamos a decir en qué, solamente cuántos han sido tentados, ¿verdad? Todos hemos sido tentados de alguna forma en algún área de nuestra vida. Aún incluso desde chiquitos vemos a los niños que batallan con ciertas cosas. Le dice la mamá, no hagas esto, y parece ser que es lo contrario lo que le dice y lo hace. Desde chiquitos tenemos esa naturaleza, nos vemos tentados por muchas cosas. Pero la Biblia sí nos aclara algunas cosas que son importantes respecto a la tentación. Número 1, las tentaciones son producto de nuestra naturaleza humana. Somos tentados por las concupiscencias. ¿Qué son las concupiscencias? Yo lo mencioné hace un momento. Deseos carnales. Tienen deseos carnales. No vayan a decir, yo no tengo deseos carnales. Si no tienes deseos carnales, porque estás muerto. Estamos muertos. Voy a decirles algún deseo carnal. Comer. ¿Es un deseo de la carne, sí o no? A lo mejor alguno ahorita está la tripa. Ay, padre, ya se tardó el pastor. Ya tengo hambre, ¿verdad? ¿Es un deseo carnal? Sí.
¿Es pecado tener hambre? No. Los deseos, la concupiscencia no es pecado. El deseo carnal no es pecado. ¿Cuándo se convierte en pecado? Cuando tú te dejas dominar o atrapar por ese deseo y satisfaces ese deseo de manera inapropiada. Dice la Biblia aquí, cuando eres seducido por ese deseo, dice, y entonces la concupiscencia ha concebido a luz el pecado. Porque si tengo hambre, pero no refreno mi garganta, puedo caer en el pecado de la gula. ¿Sí me explico? Y ya estoy satisfecho, pero otro poquito más, ¿qué te parece? Otro poquito. Y ya, ya no puedo. Otro poquito. Y yo me acuerdo que en una ocasión fui a un pueblo y en esa comunidad hay una costumbre que cuando las personas te dicen, al invitado le preguntan, ¿quieres más? Y la persona dice, no quiero. Entonces la persona le ofrece más. Si le dices, no quiero, te van a ofrecer más, porque es costumbre. Y entonces yo llegué a esa comunidad y ya comí y luego le dije, me preguntaron, ¿quiere más? Y le digo, no quiero, ya está bien así, gracias. Se llevaron mi plato, me sirvieron más y me lo pusieron. Y pues bueno, pues como pastor, pues tengo que comérmelo, ¿no? Y ya me comí otra vez la comida y todo. Y le digo, me dicen, ¿quiere más? Y dije, no quiero. Y se llevan mi plato, la serví. Y entonces un hermano me vio y me dijo, ¿sabe qué? Es que aquí la costumbre es que si no quieres más, agarras el vaso y lo volteas. Y me lo hubieran dicho desde el principio. Me lo hubieran dicho. Entonces ya sabía que volteando el vaso, ya con eso se acababa. Pero hermanos, a veces somos así nosotros. Si quieres más, y sí, un poquito más, y un poquito más. ¿Es pecado el deseo? No, es pecado tener otro deseo carnal, dormir. Todos necesitamos descansar. A lo mejor alguien tenga sueño ahorita, ¿verdad? No sé quién se desveló. Nos desvelamos a veces con otras cosas, pero ¿cuántos se desvelan leyendo la Biblia, estudiando? O se desvelan orando, se desvelan comunión con Dios, viendo alguna predicación. Pero llegan al templo y dormidos, ¿verdad? Más si el pastor les hace que les dé sueño. Pero hermanos, ¿es pecado tener sueño? No, pero si tú te dejas dominar por ese deseo, ¿en qué se convierte? ¿Cuál es el pecado? La pereza. La pereza. ¿Se dan cuenta entonces, hermanos, de lo que estamos hablando respecto a la tentación? Las tentaciones son producto de nuestra naturaleza. Pero hay una bienaventuranza para aquellos que soportan las tentaciones. Y se requiere de fe también para soportar esas tentaciones. Cuando tú eres tentado, necesitas tener fe en dos cosas. Uno, que tú ya tienes un nuevo nacimiento. Ya eres otra criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es y las cosas viejas pasaron. Aquí Santiago lo dice de otra forma. Miren en el versículo 17 y 18, ¿qué es lo que dice? Dice la Biblia, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Él es el único que te puede dar la fuerza para poder soportar las tentaciones. Del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer. Tienes un nuevo nacimiento y ese nuevo nacimiento te ha dado un espíritu de dominio propio y por lo tanto tú eres una nueva criatura y tienes que confiar y tener fe que tú vas a soportar las tentaciones. ¿Cuántos tienen esa fe de que van a soportar la tentación? Que vamos a soportar todo tipo de tentación. ¿Por qué? ¿Por qué podemos hacerlo? Porque Dios nos ha dado un nuevo nacimiento, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Y lo segundo, hay que tener también fe en la palabra de Dios. Esa palabra de verdad, la cual ha habitado en nosotros. Por eso es que nos dice en los siguientes versículos,
mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, y luego nos dice en el 22, sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores. La palabra es la única que nos puede ayudar a nosotros para soportar las tentaciones. En tu vida, ¿qué habita más? ¿Qué pesa más? ¿La palabra de Dios o tu naturaleza humana? Cuando ponemos en primer lugar la palabra, podemos soportar las tentaciones. Fe. Hay otras cosas más. Fe en las relaciones interpersonales. ¿Se necesitará fe en las relaciones interpersonales? ¿Ustedes qué creen? Sí. ¿Por qué? Porque se requiere fe en las relaciones interpersonales. Ay, para tratar a algunas personas sí se necesita mucha fe. ¿Sí o no? Sí. Pero para tratar a otras no se necesita tanta fe. Se requiere también de la fe en la práctica, en la vida práctica, en las relaciones interpersonales. Miren lo que dice la Biblia en el versículo 26. Recuerden que son 2 capítulos, hermanos, los que vamos a analizar. Espero que no se canse, repito. Pero en el capítulo 1, versículo 26, si alguno se cree religioso entre vosotros, o sea, si alguno dice que tiene fe, en otras palabras, cree que tiene una extensa vida cristiana, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Se requiere fe para poder tener una correcta relación interpersonal. Es fe práctica. La fe se muestra en lo que hablamos. Si alguien se cree religioso, ¿y qué tiene que hacer con su lengua? Santiago lo habla más adelante, que la lengua puede incendiar bosques incluso. Qué tremendo es la lengua, ¿no? Por algo Dios nos dio 2 oídos, 2 ojos y una sola boca. Para que veas más, escuches más, o veamos más, escuchemos más y hablemos menos. Imagínate que nos hubiera dado solamente un ojo, un oído y 2 bocas. Si con una, imagínense con 2, ¿cómo estaría la persona? Hablando por un lado y por el otro. Qué tremendo, ¿no? ¿Y qué hay que hacer con nuestra boca? Con la única que tenemos, refrenar la lengua. Cada vez que tú vayas a decir algo, por favor, piensa lo que vas a decir. Analiza, porque a veces nosotros explotamos y aventamos todo lo que traemos en el corazón y decimos un montón de cosas de las cuales muchas veces la gente se arrepiente después de que habla, ¿sí o no? ¿Cuántas veces te has arrepentido de haber dicho algo y después, por tu orgullo, dices, no me quiero retractar de lo que dije? ¿No ha pasado? ¿O solamente le pasa a algunos? Creo que es importante que nosotros entendamos que la fe no solamente se trata de creer en un milagro, la fe se trata de refrenar la lengua. La religión verdadera no solamente es refrenar la lengua. ¿Qué más que hay que hacer? Versículo siguiente, 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: estar en el templo todos los domingos, cantar, orar e irse a su casa. ¿Es esa la religión pura y sin mácula? ¿Cuál es la religión pura y sin mácula? ¿Cuál es? A ver, léanlo con voz fuerte, por favor. Dice, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Cuántos están practicando la religión verdadera? Algunos cristianos muy conocedores dicen, yo no tengo religión. Cuando le preguntan, oye, ¿y de qué religión eres? No, yo no tengo religión, yo soy cristiano. Perdóname, pero la Biblia sí habla de religión.
Y sí tenemos religión, nosotros sí tenemos religión. ¿Cuál es la religión pura, sin mácula? La bautista, no. ¿Cuál es la religión pura y sin mácula? Visitar a los huérfanos y a las viudas de sus tribulaciones. ¿Cuántos lo están haciendo? ¿Cuántos de los que estamos aquí presentes se ha estado preocupando por aquella persona que perdió a su familia? ¿Cuántos se están preocupando por los necesitados, por los pobres, por los huérfanos, por los que están en la calle, por aquellos que están pasando por alguna necesidad? Vivimos nosotros solamente afanados en nuestra propia vida y nos olvidamos de los demás. ¿Cuántos conocen a un huérfano? ¿Alguien conoce a algún huérfano aquí? ¿Sí? Pero si tú conoces a alguien, ¿qué estás haciendo por él? A lo mejor lo encuentras allá y dices, adóptalo. Miren, yo tengo la bendición de tener un hijo adoptivo, sin papeles, pero él de repente llegó a la casa y allá vivió en mi casa, comía, dormía, y ahora cuando él se casó, él me dijo, se iba a casar, me dijo, yo quiero que vaya a pedir la mano de mi esposa. Yo fui a pedir la mano de su esposa, Panchita, y ellos viven aquí por Monterrey, y sus hijos me dicen, abuelo. Es una bendición. Mis hermanos, yo creo que la religión verdadera es cuando nosotros verdaderamente estamos conscientes de nuestra relación con otros. Se necesita tener fe, porque a veces tú dices, es que yo no tengo para mí y todavía voy a tener que apoyar al huérfano y a la viuda. ¿No tienes fe? Dios es el Dios que no deja y no desampara ni a la viuda ni al huérfano. ¿Tú crees que te va a dejar a ti si tú los ayudas? ¿Cuántos tienen fe? Esa es la religión verdadera, ¿verdad, hermanos? No es venir al templo cada domingo. Aquí solamente venimos a aprender, pero salimos para servir. Y cuando tú verdaderamente tienes fe, refrenas tu lengua y aparte de eso ayudas al necesitado, al prójimo. Buscamos que la fe sea genuina. La fe se muestra en lo que hablamos y en lo que hacemos, siendo imparciales. Y qué importante es que nosotros como cristianos guardemos esa parte de nuestra vida. Recuperemos la fe por último, el último punto, ya para después de este punto cerramos nuestro sermón. Yo quiero que sigan leyendo, lean desde el 1.26 hasta el 2.13 para que vean lo que la Biblia nos habla acerca de las relaciones interpersonales. Pero vamos a brincarnos hasta el capítulo 2, versículo 17 al 25 y vamos a terminar con recuperar la fe en las obras. Hemos hablado de recuperar la fe, en primer lugar dijimos en las pruebas, recuperar la fe en la sabiduría, en las tentaciones, recuperar la fe en las relaciones interpersonales, pero vamos a concluir hablando de recuperar la fe en las obras. Esto también es parte de todo lo que hemos estado hablando. La fe, versículo 17 nos dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Qué interesante pregunta, ¿no? ¿Podrá la fe salvarle? Hace un momento que preguntábamos cuántos tienen fe. ¿Tú crees que tu fe, la fe que tienes, es una fe auténtica que te está llevando a la vida eterna? ¿Podrá la fe salvarte? La pregunta entonces es necesaria hacer otra pregunta. ¿Qué clase de fe tienes? Porque a lo mejor ahí tienes la fe, pero ¿qué tipo de fe tienes? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Cuál es la fe que salva y cuál es la fe que salva? Versículo 19, veamos cuál fe nos salva. Esta fe nos salva. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan.
Los demonios tienen más fe que algunos, ¿no? Porque ellos creen y tiemblan. Hay algunos que creen y no tiemblan. Hay unos que creen en Dios pero no tiemblan. ¿Cuántos tiemblan ante Dios? Ante su majestad y su autoridad. El rey David decía: gusano soy y no hombre. Él sabía su condición, conocía perfectamente quién era Dios, pero la fe que solamente es ese tipo de fe es una fe demoníaca. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Pero ¿cuál es la fe auténtica? Entonces, versículo 22, ¿qué dice la palabra del Señor? Versículo 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? ¿Cuál es la fe? Es aquella que tiene una relación genuina con las obras. La fe, dice, actuó juntamente con. Si tu fe no actúa con obras, no es una fe auténtica. Dice, la fe actuó juntamente. Es como las dos vías del tren. No pueden separar las vías, porque si separas las vías, el tren se descarrila. No puedes juntar las vías, porque si juntas las vías, el tren no se mueve. No puede moverse. ¿Sí me explico? ¿Qué pasa cuando nosotros separamos la fe de las obras? No hay salvación. Es irreal, no, es una fe irreal. Por eso es que la gente se confunde. ¿La salvación es por fe o por obras? No, es que son dos, va junto, juntamente con, aquí dice las Escrituras. En ese versículo, ¿qué más nos dice la palabra del Señor? ¿No ves que la fe actuó juntamente con, y que la fe, eso también, ¿qué pasó? Se perfeccionó. ¿Cómo se perfecciona la fe? Con las obras. Romanos capítulo 2, versículos 8 al 10, que dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Ah, que Pablo, ¿no? Y entonces, ya ve, pastor, entonces no necesitamos las obras. No por obras, para que nadie se gloríe. Pero Pablo dijo que esa fe tiene que perfeccionarse. Versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, ¿sí o no se necesita las obras? Sí, sí se necesita. No para ser salvo, sino porque soy salvo, entonces necesito hacer obras. ¿Me estoy explicando? Porque soy salvo. Y se perfecciona. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nuestra creencia no determina lo que somos, sino que es al contrario. Lo que somos va a determinar lo que hacemos. Si soy cristiano, tengo que dar evidencias. Hay dos ilustraciones aquí importantes, la de Abraham y la de Agar, ¿verdad? En la Biblia se nos van a presentar dos historias. La primera, la de Abraham. Vamos a ver qué dice acerca de Abraham. ¿Qué dice? Versículos, ya estamos casi terminando el capítulo 2. Versículo 23. Y se cumplió las escrituras que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis que es justificado por las obras y no solamente por la ley, por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Y están los dos ejemplos, el de Abraham y el de Agar. En el caso de Abraham, Dios le dijo: vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te prometo, y de ti va a nacer una nación grande. Y tenía fe,
Pero como tenía fe, ¿qué hizo Abraham? ¿Qué hizo? Dejó su tierra. ¿Actuó o no actuó? ¿Cómo se demostró la fe? ¿Cómo se demuestra la fe? Con obras. ¿Tú crees en Dios? Sí, creemos en Dios. ¿Cómo debes de demostrar que crees en Dios? Con obras, con acciones. No es por salvación, para salvación, sino es por salvación. Lo mismo Agar, y aún incluso hasta nos dice, Agar la ramera. Duele en cierto sentido, ¿no? Aquella prostituta, aquella mujer que no quería el mundo, aquella mujer que había estado con muchos hombres a lo mejor y que para muchos es condenable, pero ¿sabes qué? La gracia y la misericordia de Dios se presentaron en la vida de esa mujer y Dios la restauró y Dios la levantó y la hizo una mujer grande al grado que se le menciona como una mujer de fe. ¿Qué hizo esa mujer? Por fe escondió a los espías. Ella llegaron los espías y le dijeron, es que venimos a reconocer la tierra porque venimos a conquistarla y vamos nosotros a traer y vamos a venir, Israel va a venir, va a tomar posesión de esta tierra, le pertenece al pueblo de Dios. La mujer dijo, escóndase. Yo sí creo que ustedes sean los enviados de Dios y que Dios les va a dar la tierra. Creyó. Y cuando vinieron y conquistaron la tierra prometida, ¿qué pasó con la familia de Agar? No la tocaron, ¿verdad? Qué precioso, ¿no? Ejemplo de fe. La fe actúa. La fe así se muestra, hermanos. Si nosotros decimos tener fe, no se trata de estar orando y declarando milagros y pidiéndole a Dios que Dios haga grandes cosas. Yo sí creo que Dios lo puede hacer y oro también para que Dios haga grandes milagros. Pero la fe va más allá de simplemente estar pidiendo milagros. La fe verdadera se trata de que nosotros podamos tener esa fe en medio de la sabiduría, en las relaciones personales, en las tentaciones, en las obras. La fe es todo en nuestra vida. La fe actuó, la fe se perfeccionó, la fe es juntamente y luego también nos dice la Biblia, y no solamente. Qué precioso es cuando nosotros entendemos esto. Termina el pasaje diciendo, Santiago 2:26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras, ¿qué le sucede? Está muerto. Como un brevario, mire, hay gente que dice que tiene la capacidad de separar su cuerpo de su espíritu. ¿No lo han escuchado ustedes? Es que yo me quedo en trance y mi espíritu se eleva y vuela y anda por todo y luego regresa. Es falso. Son demonios. El cuerpo sin espíritu está muerto. Se lo dice la Biblia, ¿no? Eso es brevario para poder nada más como parte de nuestra enseñanza de lo que dice las Escrituras. Cuando esa persona queda en trance, está poseída por los demonios, y los demonios son los que le hacen ver cosas. Solamente. Porque el cuerpo sin espíritu está muerto. Pero ese no es nuestro tema. Nuestro tema es la fe y las obras, ¿no? La fe y las obras, si las separas, ¿qué pasa con la fe? Esa fe es muerta. Completamente está muerta. No puedes tener fe, o más bien dicho, no puedes tener fe quien no tiene obras. Si tú dices tener fe, es porque tienes obras. Y no puedes tener una fe verdadera o unas obras verdaderas si no tienes fe. Si alguna persona intenta demostrar su fe sin sus obras, no solo no podría hacerlo, sino caería en lo ridículo, ¿verdad? Yo intentando a veces demostrar, tengo fe, pero no voy a hacer nada. Es ridículo. Es lo que dice la palabra del Señor. Así que concluimos, debemos revisar nuestra fe.
sobre todo en este tiempo de crisis de fe. La fe verdadera, ¿dónde se manifiesta? En las pruebas, en la sabiduría, ¿dónde más? En las tentaciones, en las relaciones y en las obras. Ahí tenemos nuestra fe. Ahora sí, ¿cuántos tienen fe? ¿Sí? Levanten su mano los que sí tienen fe. Todos los que tengamos fe. ¿Dónde lo vamos a demostrar? En todas las áreas de la vida, no solamente en los milagros. Espero que esto nos ayude a recuperar la fe, a entender la fe desde la perspectiva bíblica, no desde la perspectiva comercial, porque incluso en la televisión se nos presenta un tipo de fe que no es real. La fe verdadera es la que se compromete con Dios y que trabaja en todas las áreas, no solamente en una, sino en todas las áreas de nuestra vida. Vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Dios que nos aumente esa fe. Padre Celestial, gracias te damos en esta hora porque nos has enseñado a través de las Escrituras un tema profundo, un tema amplio, pero gracias Dios porque a través de estos 2 capítulos tú nos confrontas para poder revisar si realmente nuestra fe es auténtica o no. No queremos caer, Señor, en esa condición donde solamente de labios digamos creer en ti. Creemos, Señor, en ti y deseamos demostrarlo a través de nuestros hechos, a través de nuestra vida misma. Sabemos que nuestra salvación no depende de lo que nosotros hagamos, sino de lo que tú has hecho en la cruz del Calvario. Pero, Señor, nuestra fe queremos demostrarla y demostrarle al mundo que verdaderamente somos tus hijos y que nuestra fe no solamente es cuestión de intelecto, sino de algo real que puede impactar o que impacta nuestras vidas. Gracias Dios, en Cristo Jesús. Amén.